Bien, continuando con el análisis de los bienes de uso y habiendo visto cuáles son las causales de depreciación de los mismos, lo que vamos a ver a continuación es el reflejo contable de dicha depreciación. Para ello tenemos que ver primero algunos conceptos básicos. El primer concepto que vamos a ver es valor amortizable. Valor amortizable es el valor que vamos a distribuir según el criterio de vida útil asignada a lo largo de la vida útil del bien. Se calcula restando al valor de incorporación el valor de recupero. El valor de incorporación, como lo vimos anteriormente, es el precio de contados más todos los gastos necesarios o la sumatoria de materia prima más materiales más mano de obra más otros gastos en el caso de que sea construido el bien. A este valor de incorporación le vamos a restar el valor de recupero. ¿Qué es el valor de recupero? Es el valor de rescate que tiene un bien luego de haber agotado su vida útil, también llamado valor de rezago. ¿Todos los bienes lo tienen? No, no todos los bienes lo tienen. Hay bienes que no tienen valor de recupero. Por ejemplo, si consideramos un escritorio hecho a base de aglomerado, seguramente que al final de su vida útil no tendrá ningún tipo de valor de venta. En cambio, si hablamos de bienes que tienen materiales recuperables, seguramente que al final de su vida útil, estos tendrán algún tipo de valor de recupero. Estamos hablando de vida útil. Entonces, ¿qué es la vida útil? Es la duración que se le asigna al bien como elemento de provecho para la empresa, vale decir, el tiempo o el periodo en que se considera que el bien es útil para la empresa. La asignación de la vida útil puede ser en base al tiempo o a la capacidad de producción. En base al tiempo, meses o años, en función de la capacidad de producción, kilómetros recorridos, horas hombres, horas máquina. Estos son conceptos básicos para ir ahora a la segunda etapa del reflejo contable, que es la registración de la depreciación. Vamos a analizar en un contexto de una empresa comercial en donde cargamos al resultado dicha depreciación. Entonces, estamos viendo en el asiento que debitamos la cuenta de depreciación, que es una cuenta de resultado negativo, y acreditamos la cuenta de depreciación acumulada, que es una cuenta regularizadora del activo. ¿Hacemos el análisis de las cuentas? Sí, siempre tenemos que hacer el análisis de las cuentas. Vamos entonces a ello. Depreciaciones es una cuenta de resultado negativo, generalmente un gasto, representa la disminución del valor de los bienes de uso por la depreciación que estos sufren. Se debita cuando registramos la depreciación, normalmente no se acredita excepto por refundición de cuenta. Refleja entonces la pérdida de valor de los bienes de uso en un periodo. Generalmente depreciación va acompañada por el nombre de la cuenta el nombre del bien que se está depreciando. Por ejemplo, será depreciaciones rodado, depreciaciones muebles y útiles, depreciaciones maquinarias. La cuenta que acreditamos es depreciación acumulada y también tiene que ir acompañada por el nombre del bien que estamos registrando su depreciación. Por ejemplo, depreciación acumulada, muebles y útiles, maquinarias, rodados. Es una cuenta regularizadora del activo del rubro bienes de uso, representa la disminución del valor de los bienes de uso desde que fueron incorporados. ¿Sí? Esto quiere decir que acumula todas las depreciaciones, a diferencia de la cuenta de resultado que solo refleja la pérdida de valor del ejercicio. Al regularizar, lo que hace es ajustar ese valor de origen, ¿no es cierto?, restándole las pérdidas de valores, mostrándonos un valor cercano, muy cercano a la realidad del bien de uso en cuestión. El asiento así planteado refleja una variación patrimonial modificativa disminutiva, porque
registramos un resultado negativo, no transaccional, no hay terceros, no hay voluntad, sí hay contraprestación porque el bien de uso de alguna manera sirvió para que la empresa desarrolle sus actividades, y de perfeccionamiento continuo. Bien, ahora vamos a ir a ponerles monto a esos asientos que vimos enunciados en la filmina anterior. En función de ello, de ponerle montos, existen dos grandes grupos de manera de calcular la depreciación. Aquellos que consideran que la vida útil se mide en tiempo se llamarán lineales, y aquellos que consideran que la vida útil se mide en función de la capacidad se llamarán por producción. Vamos ahora a ver los métodos lineales. El primer método lineal es línea recta. Este considera que los bienes se consumen constantemente en el tiempo, por lo tanto, cada uno de los periodos de vida útil soportarán la misma cuota de depreciación y se calcula de la siguiente manera. El valor amortizable, que ya dijimos que como se calculaba en la anterior filmina, se divide por la vida útil estimada y se multiplica por la vida útil transcurrida. Si la amortización es anual, la vida útil transcurrida es 1, pero si en cambio recurrimos a amortizar por meses, la vida útil transcurrida serán los meses que transcurrieron desde que incorporé el bien. Suponemos que tenemos un bien cuyo valor total es 25.000 pesos, que no tiene valor de recupero. El cálculo de la depreciación por línea recta es el siguiente. Dura 5 años y cada año soportará 5.000 pesos de depreciación. Pero hay también quienes consideran que a medida que el tiempo pasa, el bien de uso pierde mayor valor. Vale decir que en sus primeros años el bien pierde poco valor y en los últimos esta pérdida de valor se acentúa. Esto se llama lineal creciente y se basa en la suma de dígitos correspondientes a los números naturales entre 1 y n, siendo n el total de vida útil asignada al bien. Gráficamente, y suponiendo un bien cuyo valor es de 25.000 pesos, podemos decir que el gráfico representa la amortización a lo largo de la vida útil. Bien. También existe el método decreciente por suma de dígitos, que es lo contrario del método anterior. Vale decir, si el método anterior supone que a medida que pasa el tiempo más pierde valor, este al revés. Dice que la mayor pérdida de valor se da en los primeros años de la vida útil del bien y luego, al final de su vida útil, esta pérdida de valor es más pequeña. Y se invierte la fórmula anterior. Las fórmulas vamos a ver en la parte práctica. Gráficamente se vería cómo expone el gráfico. Vale decir, los primeros años una mayor amortización y los últimos una menor. Bien. El método en función de la producción total del bien es aquel que va a asignarle vida útil en función de la producción, que pueden ser unidades a producir, unidades de trabajo. Unidad a producir es cantidad de paquetes, cajas, bolsas, etcétera, que la máquina, por ejemplo, embolsa, o las unidades de trabajo, cantidad de horas máquina, cantidad de horas hombre, cantidad de kilómetros recorridos que puede tener un determinado bien de uso. Conceptualmente, la fórmula de cálculo se mantiene, o sea, valor amortizable dividido vida útil total, solo que la vida útil ahora se expresa en función de unidades de producción y multiplicado por las unidades de producción que realizó el bien en
el periodo. Vale decir, valor amortizable dividido valor de vida útil estimada por vida útil transcurrida en el periodo. Acá no es tiempo la vida útil transcurrida, sino unidades, kilómetros recorridos en el periodo o unidades empaquetadas en el periodo. Muy bien. Hasta aquí, ¿no es cierto?, el registro de la depreciación. Hay otros conceptos relacionados con los bienes de uso que también tenemos que analizar, que es el gasto de mantenimiento, la reparación y la mejora. El gasto de mantenimiento son todas aquellas erogaciones preventivas que hacemos para evitar que el bien de uso se deteriore en mayor proporción o deje de funcionar. Por ejemplo, en el caso del auto, es el cambio de aceite, es el cambio de cubiertas, vale decir, son erogaciones para mantener la funcionalidad del bien. Desde el punto de vista contable se considera un gasto. La reparación, en cambio, para que exista reparación, tiene que haber ocurrido algún siniestro que le quitó, algún siniestro, algún hecho, no siempre es siniestro, que le haya quitado capacidad productiva al bien. Entonces, la reparación es devolverle al bien su capacidad de funcionamiento. Desde el punto de vista contable, o sea, contablemente, se considera un gasto. Vamos a ver ahora qué son las mejoras. Las mejoras son erogaciones, generalmente de montos más importantes, y se realizan con el ánimo de mejorar la capacidad de producción del bien, prolongar su vida útil o darle mayor valor. En todos los casos, estas mejoras se consideran activo. Por lo tanto, al registrarla contablemente, se debita la cuenta que estamos mejorando. Por ejemplo, le estamos poniendo una cúpula a la camioneta que tenemos, estamos mejorando un rodado, entonces, rodados a el medio por el cual hemos pagado dicha mejora. Contablemente, una mejora siempre se considera activo. Bien, por último, y para ir terminando, los bienes de uso se dan de baja, ¿no es cierto? ¿Y por qué se dan de baja los bienes de uso? Entonces, por la necesidad de reemplazar bienes que como vimos pierden funcionalidad o pierden tecnología y se vuelven obsoletos o se agotan, la empresa va a darlos de baja. Dijimos entonces que citamos entonces como causales la pérdida de funcionalidad, la destrucción por siniestro, la baja por venta para reemplazarlos por otros y por último la venta y reemplazo de los bienes de uso. Respecto a la venta y reemplazo de los bienes de uso vamos a hacer una parada especial. Venta y reemplazo consiste en reemplazar un bien por otro o por otros en las mismas funciones o funciones similares. Se considera venta y reemplazo cuando vamos a vender un bien para adquirir otro que lo reemplace en las mismas funciones, por ejemplo, un rodado antiguo por un rodado más nuevo, o bien que haga funciones similares. Cambio un rodado sedán por un utilitario. Ahí también hay venta y reemplazo porque cambiamos un rodado que a lo mejor cumplía funciones de traslado por otro utilitario que tiene traslado más paquetería, por ejemplo. En este caso es diferenciado de los anteriores porque tiene algún tipo de ventajas impositivas. Por eso lo planteamos como separado. Bien, esto fue todo, chicos.